Muy bien, ya estamos la mayoría. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de la clase. Este es un tema bastante corto relacionado a los tipos sanguíneos y anomalías genéticas. Luego de esta clase me quedaré únicamente con los estudiantes que van a trabajar el proyecto de ciencias naturales para revisar sus avances. ¿Cuál será el indicador de logro que vamos a analizar en ese tema? Pues conocer las características de los tipos sanguíneos y de las anomalías en el genoma humano. Para arrancar con el tema, y como es referente a los tipos sanguíneos, me gustaría que me compartieran en el chat o habilitando su micrófono qué tipo de sangre son. Si conocen el dato, si me comparten por favor esa información para luego analizar a qué grupos podemos donar y así también de qué grupos podemos recibir, ya que es un aspecto importante a reconocer dentro de los grupos sanguíneos. Así que pedirles por favor, si me comparten y si conocen qué tipo de sangre son, si son tipo A, si son tipo B, si son tipo AB o si son tipo O. Por ejemplo, hay ORH positivo, hay ORH negativo, AB positivo, AB negativo, y así también tipo A con factor RH positivo, ORH negativo o solo tipo A o tipo B. Yo no sé, profe. Muy bien. Mi sangre es URH positivo. Gracias, muy bien. Bueno, tenemos en el chat tipo A, que es un tipo de sangre bastante excéntrica. Vamos a analizar por qué. Muy bien. Los demás, ¿qué tipo de sangre somos? Para ver a qué grupos podemos donar. Bueno, solo para mencionarles, quizá si no conocemos el dato de qué tipo de sangre somos, el más común es el factor AB. Es de los más presentes dentro de la población mundial. Muy bien, con quienes han mencionado lo que es su tipo sanguíneo, vamos a analizar primeramente el grupo A. Dentro del tipo A podemos encontrar con factor RH, tanto positivo y negativo. En ese sentido, cuando hablamos de la sangre tipo A o el grupo sanguíneo tipo A, vamos a decir de que producen antígenos A dentro de los glóbulos rojos y anticuerpos anti-B en el plasma. En otras palabras, las personas que tienen sangre tipo A, sin importar el factor RH, no pueden recibir sangre de las personas tipo B. Sin embargo, pueden recibir del grupo tipo AB y así también del tipo O. Solamente del tipo B no pueden recibir porque producen específicamente anticuerpos anti-B. Así también tenemos el grupo B, aquellas personas que son tipo sanguíneo B, producen antígenos B dentro de los glóbulos rojos, sin embargo, producen anticuerpos anti-A. En otras palabras, las personas que tienen lo que es sangre tipo B no pueden recibir de las personas que tienen sangre tipo A, porque producen el anticuerpo contrario. Sin embargo, estas personas también pueden producir de las personas y así también recibir del tipo AB y también del grupo O. Únicamente el tipo A no pueden recibir las personas de tipo sanguíneo B. Mientras, en el caso de las personas tipo AB, que incluso mi persona me incluye en este grupo sanguíneo, y es uno de los más comunes que hay a nivel mundial, producen antígenos A y B dentro de los glóbulos rojos, sin embargo, no producen anticuerpos anti-A ni anti-B en el plasma. En otras palabras, las personas que tenemos tipo de sangre AB, podemos recibir sangre de todos los grupos, tanto del A, del B y del O. Sin embargo, al único grupo que no podemos compartir lo que es la sangre o generar lo que es una donación, son a las personas que tienen sangre tipo O, que son bastante exclusivas en cuanto a sus receptores sanguíneos. Luego tenemos a las personas tipo O, las cuales son las más particulares que hay dentro de los grupos sanguíneos, ya que no producen antígenos A ni B dentro de los glóbulos rojos y asimismo producen lo que son anticuerpos anti-A y anti-B respectivamente. En otras palabras, lo que quiere decir en términos más coloquiales en cuanto al tipo sanguíneo O, de que son donantes universales. Las personas que tienen sangre tipo O, RH positivo o RH negativo,
pueden donar al grupo AB, al tipo B y al tipo A respectivamente. Sin embargo, no pueden recibir sangre de ninguno de estos grupos, ni de AB, ni de B, ni de A. Únicamente puede recibir sangre de su mismo tipo. En el caso del ORH negativo, es el más exclusivo de todos los tipos sanguíneos. Es incluso el que más dificultad existe para poder encontrar donantes. ¿Por qué? Porque en el caso de este tipo de personas, únicamente pueden recibir de otros donantes ORH negativos. Sin embargo, de las personas que tienen sangre tipo ORH positiva, pueden recibir de otros donantes ORH positiva, como también de donantes ORH negativa. Por ende, de esta manera podemos clasificar a los grupos sanguíneos. Y como vemos en esta imagen, los antígenos son parte de las células sanguíneas dentro de lo que es la formación de lo que es el flujo sanguíneo y también actúan como productores de anticuerpos. Y si llega, por ejemplo, lo que es para en el caso de las personas tipo O, una donación de tipo sanguíneo A, va a ocurrir un rechazo natural debido a los antígenos que en presencia de este tipo de sangre y debido a que las personas de sangre tipo O no pueden recibir de otro grupo, se empiezan a producir anticuerpos y por ende rechazan lo que es ese tipo de sangre. Y de esa manera podemos comprender los tipos sanguíneos. Así también, dentro de los aspectos a mencionar relacionados a los tipos sanguíneos y así también relacionado a la parte de los cromosomas, son las anomalías, que también son llamadas enfermedades cromosómicas. Y en ese sentido, estas enfermedades se producen por la variación en el número de cromosomas. Un dato a tomar en cuenta son los pares de cromosomas que tenemos todas dentro de nuestro material genético, que son 23 pares de cromosomas. ¿Y qué sucede? Cuando hay una anomalía y no hay 23 pares u otra cantidad, ocurrirá lo que es la parte de enfermedades. Y esas enfermedades pueden ser recurrentes en los fenotipos o así también pueden producir alguna especie de trastorno o también llamado síndrome. Y como vemos claramente, cuando se produce esta anomalía recurrentemente en el fenotipo, en los nuevos individuos, le vamos a llamar síndrome. De seguro hemos escuchado este término y tenemos acá un ejemplo de anomalía cromosómica, que es el famoso síndrome de Down. Quizá hemos visto algún caso de alguna persona con síndrome de Down, pues es producto de una anomalía cromosómica en la cual en el par 21 hay un cromosoma extra y por ende se le llama trisonomía del cromosoma 21. Pues, ¿qué sucede? Se desplaza ese cromosoma al 22, luego del 22 se desplaza al 23 y del 23 se desplaza al 24, formando lo que es un nuevo par. Sin embargo, debido a que hay una diferencia en la cantidad de cromosomas, no hay 46 en específico, sino que hay 47, da este tipo de trastorno en las personas que sufran lo que es del síndrome de Down, lo que es un enanismo, así también problemas en el desarrollo cerebral. Sin embargo, tienen habilidades en ciertas áreas en particular. Estas personas que sufren este síndrome son dependientes a las demás personas en general. Sin embargo, hay mecanismos hoy en día para poder adaptarlos de mejora a la sociedad, a las personas que padecen de esta anomalía cromosómica. Sin embargo, vemos algunas características, hombros anchos y así también caras ensanchadas. También tenemos otras anomalías referentes a los cromosomas, como lo son en el caso de mutaciones genéticas. De seguro hemos visto alguna publicación, algún video en el cual lo que es el nuevo individuo aparece con dos cabezas. Pues no es algo sacado de película ni de ficción, sino que ocurre directamente por anomalías cromosómicas. Y acá tenemos este ejemplo de esta tortuga que nació con dos cabezas, que es producto de una mutación genética. También ocurre el problema dentro de nosotros los seres humanos, en algunos casos en particular, en el cual se da la formación de otra extremidad extra o así también a formaciones anómalos de las extremidades producto de anomalías cromosómicas. También tenemos el síndrome de Turner, el cual se caracteriza principalmente por afectar a las niñas
En el caso de ellas producen mayor cantidad de testosterona por encima de la progesterona. La progesterona es la hormona especial del sexo femenino, lo que las hace ser mujeres propiamente, todas sus características y así también comportamientos. Mientras la testosterona es la hormona que conduce al sexo masculino. Pues, ¿qué sucede? Que en el síndrome de Turner las niñas producen más testosterona y por ende desarrollan lo que son algunas anomalías, como en este sentido tenemos un cuello corto, nacen con esa anomalía en particular y así también hay poco desarrollo de los órganos sexuales. Asimismo, son estériles producto de la baja cantidad de producción de progesterona. Mientras el síndrome de Klinefelter es lo contrario al síndrome de Turner a los niños, en los cuales también nacen con cuellos cortos, tienen algunas características parecidas al síndrome de Down, sin embargo, nacen con capacidades normales, cerebrales en cuanto a su inteligencia, pero principalmente atañe a la parte del desarrollo de los órganos sexuales y así también parte de su madurez en cuanto al sexo. Afecta mucho la parte de lo que es el desarrollo de los órganos sexuales y así también otras características debido a que producen más progesterona, contrario al Turner que producen más testosterona. Prácticamente hay un proceso inverso de producción de hormonas. También tenemos algunos avances de la revolución genética, que es un campo de la ciencia reciente, en la cual podemos mencionar de que hoy en día esta rama de la ingeniería, así como hemos escuchado la ingeniería en sistemas, ingeniería en sistemas informáticos, ingeniería mecánica, ingeniería civil, pues existe una rama de la ingeniería que modifica el ADN. Tienen lo que son técnicas estos profesionales para manipular el ADN. Tanto así de que se dice de que podemos quitar hoy en día uno o más genes de un segmento de ADN. En ese sentido, se puede aumentar lo que es la cantidad de moléculas de ADN dentro de los cromosomas, así también clonar células, clonar individuos, que más adelante veremos de un caso de clonación. Hoy en día la ciencia, a partir de la revolución genética, ha logrado clonar ya seres vivos. Y también tenemos lo que es la creación de organismos genéticamente modificados o también llamados transgénicos. De seguro hemos escuchado de que a los tomates, a los vegetales en general, se les está cambiando el material genético, se les está modificando para que sean de mayor tamaño, que asimismo resistan más a los pesticidas y así también a los venenos que se utilizan en agricultura intensiva, pues son productos de ser modificados genéticamente y por ende se les llama OMG o OGM. También esta técnica es utilizada tristemente en la producción de carne a los animales de corral, como en el caso de gallinas y así también vacas, cerdos, se les está alterando su material genético por medio de hormonas para que de esa manera produzcan más carne y por ende ocasiona lo que son ciertas consecuencias. Acá tenemos un ejemplo en particular de estos efectos comparados tanto naturales y transgénicos. Tenemos lo que es un grupo de tomates control, los cuales son naturales. Estos son tomates que no han sido manipulados genéticamente. Mientras tenemos este grupo que ha sido modificado a nivel del ARN y tenemos este último grupo que ha sido modificado a nivel del ADN. Y si claramente vemos, al paso de los 20 días, los tomates normales están en su proceso normal de descomposición. Están perdiendo líquidos, incluso ya vemos que están más arrugados debido al proceso natural de descomposición y de maduración. Sin embargo, en el caso de los transgénicos, al paso de los 20 días, debido a que han sido manipulados genéticamente, vemos que se encuentran en el estado normal en el cual comenzaron. Siguen estando frescos, vemos claramente de que no hay un proceso normal del ciclo de maduración. Luego veamos a los 45 días, ¿qué sucede? Si vemos en el caso de los tomates control, que son los naturales, vemos en ese sentido de que se ven ya en un estado bastante avanzado de putrefacción. Asimismo vemos de que están asediados ya por hongos y así también por bacterias descomponedoras y claramente vemos de que ya están a un paso de la putrefacción. Eso
a los 45 días en los tomates normales. Sin embargo, si nos vamos a la parte de los tomates modificados genéticamente, vemos que aún siguen estando normal. Si hacemos la comparativa, partiendo de los 10 días, aproximadamente han transcurrido más de un mes en el cual se colocaron en este experimento estos dos grupos de tomate fuera de lo que es un refrigerador, un congelador, y vemos claramente de que los que han sido modificados genéticamente siguen igual que al inicio de los 10 días. ¿Qué significa eso? De que en el caso de los tomates que han sido manipulados genéticamente, resisten a las bacterias que las descomponen naturalmente, así también no se rigen bajo los ciclos naturales de maduración, como en el caso del tomate normal, y por eso es que resisten lo que son plagas y así también los venenos o también llamados pesticidas que se emplean dentro de la agricultura intensiva. Pues todo ese veneno que vemos que le rocian a los cultivos, pues estos productos artificiales o también llamados transgénicos resisten debido a la manipulación genética, mientras si es un tomate normal, no le va a soportar lo que es ese cambio en el ambiente. Ahora bien, viendo lo que es este experimento y comprendiendo lo que son las características y diferencias entre productos naturales o transgénicos, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué preferirían consumir? ¿Productos naturales o productos modificados genéticamente o también llamados transgénicos? ¿Cuáles tomates preferirían? ¿Comer de estos naturales o comer de los modificados genéticamente? Yo preferiría comer de los naturales, porque si como modificados, o sea, también está el pro y el contra, porque el pro sería de que duran bastante tiempo, pero el contra no sé las consecuencias de lo que tiene por haberlo modificado. Excelente, muy bien, Yo naturales, profe. excelente. Y en efecto, si hemos decidido por naturales, es la mejor selección. ¿Por qué? Porque siguen el ritmo natural de la naturaleza, los ciclos de maduración. ¿Y qué pasa con los modificados genéticamente? Pues esa alteración en el ADN genera repercusiones en nuestra salud, quieras o no, tal vez no de inmediato o pueden presentarse problemas a mediano o a largo plazo. Sin embargo, se dice en las últimas investigaciones que los organismos modificados transgénicamente están asociados a la gran cantidad de enfermedades que existen hoy en día. De seguro hemos visto de que el cáncer es una enfermedad bastante recurrente hoy en día, que hay muchos casos presentes, incluso hay diferentes tipos de cáncer. Pues debido a que dentro del mercado de verduras y así también dentro de las carnes hay vacas que están siendo modificadas genéticamente su descendencia para que nazcan con mayor musculatura. Pues todos esos trastornos que está ocasionando tristemente esta revolución de la genética y en ese sentido no tomando en consideración la bioética para manipular el ADN, pues genera repercusiones en la salud. Y por ende es preferible el tomate natural por encima del tomate artificial o también llamado transgénico. Por eso hoy en día, y de seguro hemos escuchado del movimiento de lo orgánico, de consumir local y así también consumir productos naturales o productos orgánicos que tienen esa certificación. Puede ser debido a este movimiento a nivel mundial que está en contra de los transgénicos, el cual, debido a lo que es a la manipulación genética y a la gran cantidad de venenos que se utilizan para producir lo que son estas variedades modificadas genéticamente, generan lo que son repercusiones en nuestra salud. Así que esa será la invitación para todos, buscar y preferir siempre lo natural por encima de lo modificado transgénicamente. También tenemos la clonación, que es parte de la revolución de la genética. Esto no es ciencia ficción, ni es algo de película la clonación, sino que es un proceso que ya ha llevado a cabo la ciencia. Y cuando hablamos de la clonación, nos podemos referir como un proceso científico mediante el cual se crea a partir de la célula de un individuo otro idéntico al anterior. En otras palabras, se crea una copia idéntica al individuo que aporta a la célula sexual. Como vemos en este caso, todo ocurre a nivel de desarrollo embrionario. Tenemos el esperma y el óvulo se unen para formar el óvulo fecundado.
dentro del óvulo fecundado está la información genética de ambos progenitores, dentro de lo que es el sistema de reproducción sexual. Pues, ¿qué sucede? Viene el científico que va a realizar el proceso de clonación y extrae lo que es un óvulo fecundado. ¿Y qué produce? Pues lo lleva al laboratorio y a partir de ese óvulo fecundado crea una copia idéntica. Sin embargo, en ese proceso puede modificar algunos rasgos, pero aún no se han encontrado la decodificación de lo que son esos procesos, sino que solo se puede clonar, únicamente crear una copia idéntica. Y en ese sentido, se recrean las condiciones internas del útero, de lo que es la hembra, en la cual se lleva a cabo el proceso de desarrollo embrionario, se lleva a cabo por medio de lo que son fecundadoras, y en ese sentido se da la maduración del embrión hasta formar lo que es el nuevo individuo. Y como podemos ver en esta imagen, tenemos presente el primer ser vivo que ha sido clonado por medio de la revolución genética. Ella se llama Dolly, es una oveja que prácticamente nació y creció y se desarrolló desde ser una pequeña célula en un laboratorio científico. Y en el caso de Dolly, vemos que está a la par de otra oveja pequeña, no es la hija de Dolly, debido a que en el caso de Dolly, por ser lo que es un individuo clonado, son estériles. Aún no se ha descifrado por qué ese problema, sin embargo, los individuos que nacen por clonación nacen estériles y en ese sentido se creó otra copia. Se clonó a la ya clonada oveja Dolly y se creó lo que es esta copia de ella. Y como claramente vemos que la ciencia ha avanzado tanto de que incluso ya ha clonado hoy en día lo que son seres vivos. Asimismo, en ese sentido también se dice de que será posible en un lapso de 10 años aproximadamente en esta gran revolución de la genética que hay actualmente, de que será posible de que cada uno de nosotros pueda decidir qué rasgos queremos para nuestros hijos. Por ejemplo, si usted quiere que su hijo tenga color de cabello rubio, color de cabello negro, un tipo de cabello en particular, así también color de ojos, tono de piel, pues todos esos rasgos físicos ya serán posibles de decidir ya a nivel de la reproducción. Sin embargo, allí es cuando aparece el campo de la bioética para considerar si realmente eso es egoísta o es en ese sentido ético realizarlo, ya que hay mucha polémica referente a la clonación y así también a ese tipo de manipulación del ADN para decir nosotros en particular qué tipo de descendencia queremos. Pero cabe aclarar de que este tipo de tecnología genética se está utilizando para prevenir enfermedades, como los síndromes que vimos anteriormente, pues las anomalías cromosómicas se están combatiendo con nanobots, que son pequeños elementos informáticos que están permitiendo reparar algún daño del material genético. Y eso ocurre a nivel microscópico y así estamos hoy en día en cuanto al avance de la genética. Vamos a llegar a la parte final de la clase para luego quedarnos con la parte de la revisión de proyectos de ciencia. Vamos a responder las preguntas para llegar a la parte conclusiva de los aprendizajes. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Les pediré que me ayuden a resolverlas. Nos dice, menciona el tipo de sangre que puede presentar el hijo de una mujer con tipo O. Es de recordar de que dependiendo de la madre, si es tipo O, depende a qué grupo puede donar, así será el tipo de sangre de su hijo. Y también tenemos el caso de un hombre que tiene tipo AB y nos pregunta esta primera cuestión, ¿qué otros tipos puede recibir? Si es tipo AB, ¿de qué otro grupo sanguíneo también puede ser receptor universal? Si me ayudan, por favor. Comenzamos con el primer caso de la mujer. Si tiene tipo sangre O, ¿qué tipo de sangre puede heredar a su hijo? Si lo puede hacer en razón de la herencia. Muy bien, nos dice en el chat que puede donar los tipo O al tipo A, al tipo B y al tipo AB. Muy bien. Y en efecto,
cuando hablamos de la herencia, de la transmisión del tipo sanguíneo, se hace en razón de las capacidades de poder donar del grupo sanguíneo en específico. Si es tipo O, en este caso, la madre del nuevo descendiente puede nacer con tipo A, tipo B o tipo AB, que son los grupos que puede donar. Sin embargo, es bajamente probable de que nazca con tipo O, sin embargo, también está dentro de las posibilidades. Ahora analicemos la segunda cuestión. Podemos participar en el chat o habilitando el micrófono. Si me dicen, por favor, ¿qué otros grupos sanguíneos puede recibir un hombre que tiene tipo sangre AB? ¿De qué otros grupos puede recibir? Si me dicen, por favor, ¿de qué otro grupo sanguíneo puede recibir un hombre que tiene tipo de sangre AB? Podemos participar en el chat o habilitando su micrófono. Muy bien. Nos dicen que puede recibir A, B, AB y O. Excelente. En efecto, en el caso de las personas tipo sangre AB, son receptores universales. En otras palabras, pueden obtener lo que son donantes de cualquiera de los otros grupos sanguíneos. Únicamente el tipo O es más complicado de encontrar, específicamente el O con factor RH negativo. Sin embargo, el tipo A puede recibir del B, del AB y del O, y en el caso del B puede recibir del AB y del O y no del A. Prácticamente así se distribuye lo que son los tipos sanguíneos. Ahora analicemos la siguiente pregunta. Nos dice, explica los factores que pueden ocasionar mutaciones inducidas en el genoma humano. ¿Qué factores pueden generar anomalías? Como vimos, las enfermedades, como el síndrome de Down, síndrome de Turner, y así también el síndrome de Klinefelter. ¿Qué factores consideran que pueden generar ese tipo de mutaciones? Un factor podría ser por factores externos como los ambientales. Un ejemplo podría ser como los residentes que están en Chernóbil, que por la radiación y todo eso. Excelente, muy bien. Y en efecto, uno de los principales factores que producen mutaciones genéticas es la contaminación ambiental. Y como planteó el ejemplo su compañera, en el caso de Chernóbil, que fue un desastre nuclear en el cual se liberó mucha radiación, pues produjo mutaciones en el genoma. Tanto así que los nuevos descendientes aparecían con deformidades, abortos espontáneos, hemofilia, producto de anomalías a nivel del cromosoma. Así también tenemos factores de contaminación del agua, contaminación de los alimentos, contaminación del suelo y así también del aire que pueden producir lo que son problemas a nivel de cromosomas. Y por último, vamos a analizar la pregunta, si me dicen por favor, ¿a qué se debe el síndrome de Down? Según lo que vimos en la clase. ¿A qué se debe ese síndrome? Esto se debe por la división celular anormal durante el desarrollo del espermatozoide o del óvulo. Muy bien. Excelente. Y en ese sentido, solo para abonar, ocurre principalmente por ese tipo de variación en el número cromosómico, pero también principalmente por una copia más del cromosoma 21. Es de recordar de que el 21 va a tener un cromosoma extra, no serán 2, sino que serán 3. Y ese problema genera de que se desplace del 21 al 22, del 22 al 23, hasta llegar al 24. Y ese tipo de trastorno en el material genético es lo que produce directamente esos síndromes. Y vemos también el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter
que están asociados directamente a anomalías cromosómicas. Pero prácticamente cuando varía la cantidad de cromosomas, eso es un indicador de que habrá un problema. Y ese problema se puede manifestar en un síndrome, en una hemofilia, que es una muerte espontánea del feto, tristemente. Ocurren a diario muchos de este tipo de problemas y trastornos, o también puede repercutir en otro tipo de consecuencias. Muy bien, así como nos mencionan en el chat, está relacionado directamente a la división celular anormal que produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Excelente, muy bien. No sé si hay alguna duda, pregunta, podemos hacer en este momento. Profe, Dígame. ¿y el ORH positivo se puede donar al negativo? En el caso del ORH positivo, no puede donar. En el caso de las personas que tienen ORH negativa, únicamente pueden recibir de otras personas con factor RH negativo. Es de la sangre que más dificultades cuesta encontrar donantes debido a eso. Sin embargo, en las personas ORH positivo, sí pueden recibir del negativo y también de otros positivos. Y, ¿verdad? También que los que son positivos y tuvieron enfermedad así como hepatitis sí ya no pueden donar, ¿verdad? Afecta en cierta manera los antígenos, que son prácticamente los productores de los anticuerpos. Pero depende, es de analizar el conteo de células sanguíneas y de antígenos, y a partir de ello se decide si es adecuado una transfusión sanguínea. Por lo general, aunque tenga hepatitis. Por lo general depende de los antígenos, pero si hay alguna enfermedad como hepatitis o cáncer o alguna enfermedad bioinfecciosa, sí se pueden anular los mecanismos de transfusión hasta que el individuo se encuentre sano. Por lo general, tiene que encontrarse en buen estado de salud la persona y no tener una enfermedad bioinfecciosa por medio de la sangre para que de esa manera sea adecuado el proceso de transfusión sanguínea. Ok, gracias. Bueno, también nos dicen si los abortos también son provocados por cosas de los genes. Muy buena pregunta. En el caso de la hemofilia, que son abortos espontáneos, sí, está asociado y ligado al cromosoma X. Cuando no están asociados, los pares, como deben de ser X mujer y X hombre, para formar lo que es un individuo con sexo femenino, y X mujer y Y hombre para formar lo que es un individuo con sexo masculino. Si hay una anomalía en esas configuraciones, habrá un trastorno, un síndrome o un tipo de enfermedad tan grave que puede producir lo que es un aborto espontáneo. Como vimos en el caso de la hemofilia, que es la muerte del feto. Puede llevarse a cabo dentro del útero o asimismo en el transcurso de los meses. Pero muchos de los abortos están directamente relacionados a trastornos o así también a problemas con el cromosoma X. Cuando el X no se asocia bien con el espermatozoide, eso ya produce problemas. O así también dentro de lo que es el espermatozoide con el óvulo que únicamente produce la mujer, que es cromosoma X, no se lleva a cabo bien la asociación, va a dar ese tipo de trastornos. Otra pregunta, profe. Dígame. Si supongamos la mamá y el papá no tienen la misma sangre y quieren tener un hijo, ¿cómo se puede ahí? En el caso de la herencia sanguínea, se puede predecir posibilidades. Sin embargo, no podemos decir exactamente con qué factor y tipo sanguíneo nacerá. Pero supongamos de que los dos son tipo O, con factor RH positivo. Lo más probable será de que nazcan con ese tipo sanguíneo. Sin embargo, si el papá es tipo A y la mamá es tipo B, y como vimos claramente de que no se pueden donar A, B ni B y A, pues las posibilidades recurrirán a que puedan nacer con tipo AB o puedan nacer solo con tipo A o tipo B. Dependerá del gen de cada uno si es dominante o recesivo.
depende de cada uno de los progenitores, el que sea dominante, brindará prácticamente todos los genes para la descendencia. Pero, como les menciono, son procesos bastante aleatorios que se puede hacer lo que es una predicción probabilística. Sin embargo, si ambos son de un tipo sanguíneo, lo más probable será de que nazca con ese tipo sanguíneo en común de los progenitores. Aunque sea positivo y negativo. Sí, si el factor, si uno es positivo y otro es negativo, caberá también dentro de las probabilidades. Pero como les mencionaba, depende del gen. Quién es dominante y quién es recesivo, que hoy en día no se han descubierto aún cómo funcionan esos mecanismos de la herencia. Sin embargo, ya luego al momento de la creación de lo que es el nuevo individuo, es cuando ya nos damos cuenta ya de quién es dominante y recesivo respectivamente. Muy bien, si no hay más dudas, preguntas. Bueno, sin más, vamos a quedarnos hasta este punto con la jornada de este día. Para los estudiantes que van a trabajar proyecto de ciencias naturales, estamos en el proceso, les voy a pedir por favor de que me envíen su video y sus avances al privado para de esa manera revisar. Vamos a hacer observaciones para que mejoremos la calidad de los proyectos y así también garanticemos pasar a la siguiente ronda, que es el objetivo que perseguimos todos, incluso mi persona, que es pasar a la parte de la divulgación de su proyecto. Así que, por favor, a los estudiantes que van a trabajar proyectos de ciencias naturales, me envían sus evidencias, así también sus avances al privado para poder revisarlos y vamos a tener a más tardar, si conocen a otro compañero que va a trabajar proyectos de ciencias naturales pero no está en línea, el 15 de octubre para entregar el proyecto ya todo listo. Sin embargo, para en el caso de los avances, vamos a tener aproximadamente para este viernes, a más tardar, que envíen su video o portafolio de fotografías para poder revisarlo. Así que nos quedamos con esa indicación. Por favor, estudiantes que vamos a trabajar proyectos de ciencias naturales, vamos a entregar los avances para este día. Si ya tenemos ya parte del video, parte del portafolio, me lo envían por favor. Y si de lo contrario, aún estamos en proceso, a más tardar el día viernes. Pero si es este día, me informan por favor en el transcurso del día si tienen algún inconveniente y me lo van a entregar hasta el próximo viernes. Así que con ellos nos quedamos y siempre agradeciendo su asistencia. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Muchas bendiciones para su familia y espero verlos en las próximas sesiones, siempre acá en Zoom. Que tengan un buen día, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Gracias, profe, igualmente. Adiós. Cuídese. Gracias, profe.